Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, pues cierre sus ojos, ahí donde está. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias, Padre, porque tú eres fiel y bueno. Gracias porque eres hermoso, Señor, porque nos dejaste tu palabra como una forma, Señor, para poder escuchar directamente tu voz. Señor, porque tu palabra nos da dirección, nos da guía, nos exhorta, nos confronta, Señor, pero también nos consuela, nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Y sobre todo, gracias porque tu palabra nos enseña y nos revela a Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos revela también a Cristo a través de recordarnos sus palabras, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Dios. Que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón y con la misma manera en que me has confrontado, pero también me lo has hecho con un amor incomparable, Señor, sea la forma en la que yo pueda transmitir esto a mis hermanos, sabiendo que eres tú quien habla, Señor, y no yo. Gracias, Señor, que esta semilla caiga en una buena tierra. Amén. Bueno, buenos días. Le voy a pedir por un momento a mi asistente esposo que pase conmigo. ¿Han visto este juego? ¿Sí? ¿Saben de qué se trata? Básicamente es de no dejar caer la torre. Y en este juego pues vas quitando algunas piezas y vas construyendo una torre, pero el punto de juego es no dejar caer la torre. Y bueno, hay unas piezas que generalmente los que lo hemos jugado, hay cosas que son más fáciles, como las de arriba. Las piezas de arriba son un poquito más sencillas de quitar, de manipular, porque son visiblemente más, pues se ven más fáciles, ¿no? Y entonces, generalmente primero nos enfocamos en la parte de arriba a quitar nuestras piezas, porque la parte de abajo se vuelve un poco más complicado. Entonces, quiero leer lo que tiene escrito las piezas de arriba. Las piezas de arriba yo le puse unos papelitos para ejemplificar algo. Nuestros papelitos dicen orar, adorar, saludar a los hermanos con amor, asistir a la congregación, conectarse entre semana y tener un lenguaje cristiano. Eso es lo que dicen nuestras piezas de arriba. Y yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que la torre, si tuviera unas piezas medio podridas, porque son de madera, pero si tuviera ya unas piezas medio podridas en la parte de abajo, ¿ustedes creen que se podría sostener con facilidad la torre? No, ¿verdad? Entonces, quiero leer lo que dice la parte de abajo. La parte de abajo dice envidia, egoísmo, engaño, mentira, adulterio, fornicación, avaricia, idolatría y robo. Entonces, ¿qué pasa si nuestra torre empieza a estar inestable? Quita una de las piezas de abajo. Sí, de abajo. Una difícil. No practicamos. No practicamos. Ok. Bueno, ya quitó una. Pero no se ve porque quitó la de hasta atrás. Pero entonces la torre empieza a tener un poco de inestabilidad, ¿no? O sea, si yo ligeramente hago esto para acá, como ya no tiene un buen sostén abajo, pues se puede venir. Ahora, ¿qué pasa si otra de mis piezas empieza... Ahora de adelante, para que se vea. ¿Adelante? Sí, así, una difícil. ¿Ok? Otra de las piezas, nuestra torre, se empieza a volver cada vez más inestable hasta que en un momento... No, ya. Definitivamente. Ya está abajo. Bueno, hasta que definitivamente empieza a agujerarse y nuestra torre termina por caerse. Era muy diferente lo que vimos arriba de lo que estaba abajo, ¿cierto? Porque en la parte de arriba eran cosas que visiblemente
Estábamos hablando de cosas que visiblemente pues son mucho más sencillas de percibir. Y la pregunta es, ¿estas piezas estaban dentro de la misma torre? Sí. ¿Y por qué eran tan diferentes? Bueno, con esta torre yo lo que quiero ilustrar es que así puede llegar a ser la vida de la iglesia cuando hay falta de entendimiento de su propósito y dónde se encuentra parada. Que hay muchas cosas que fácilmente podríamos ver que son buenas, que están bien hechas, bien realizadas, pero que en la parte de abajo, en sus cimientos, si no tienen unos cimientos bien establecidos, entonces la torre se puede caer o corre peligro de caerse. Entonces, en nuestra vida a veces hay cosas que aparentemente están bien, pero hay acciones y nuestra forma de vida pueden hacer que se refleje lo contrario. Y por eso yo quiero hablarles hoy de que todo creyente debe saber que su vida, vivida en Cristo por medio del Espíritu Santo, tiene la capacidad de edificar, ¿o no? Con la vida vivida en Cristo sí puede edificar la comunidad de fe, pero si no se vive en Cristo, no puede hacer eso. Entonces hoy quisiera señalarles primero 3 aspectos. Voy a tratar de ser breve, porque quiero que al final hagamos algo. Y el primer aspecto que hoy nos puede ayudar a comprender esto, que todo creyente que vive la vida en Cristo es capaz de edificar la iglesia, es saber que somos un solo cuerpo. Como vimos la semana pasada en la predicación de Chris, todo ser humano tiene la necesidad de pertenecer, ¿no? Nos hablaba un poco de la comunidad de fe y nos hablaba acerca de, pues, como que los círculos que se hacen, tanto en la sociedad, pero también nosotros como iglesia. Y es que la necesidad de pertenencia, el sentido de pertenencia, es algo inherente al ser humano. O sea, es algo que ya viene, como dicen a veces, junto con pegado, ¿no? O sea, pertenecer es algo esencial en la vida del ser humano. Y Dios sabía esto. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios 12:12. Yo hice trampa y ya los tengo aquí listos. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, hemos sido enseñados por ejemplo, en las clases que nos dan en el instituto, que cuando algo se repite mucho es porque, pues, ese es el asunto, el meollo del asunto, ¿no? Y entonces yo aquí veo en nuestra lectura que dice, como es un solo cuerpo, y lo vuelve a repetir, ¿no? Tiene muchos miembros, pero todos son de un solo cuerpo, todos constituyen un cuerpo y fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos quiere dejar bien claros a todos que todos pertenecemos a un solo cuerpo. Dice, somos miembros, tenemos miembros diferentes, pero todos estamos puestos en el mismo cuerpo. Ahora, Efesios 4, 1 al 6 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere decir, hermanos, otra vez? Que somos, ¿qué? Un mismo cuerpo. Dígalo con convicción. Somos un mismo cuerpo. Recurrentemente en la palabra nos está recordando que somos uno solo. Y me encanta este versículo de Efesios porque dice que fuimos tenemos un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, pero dice, es sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué quiere decir? Que a veces pensamos que Dios es mío, y sí es mío, pero también es de los demás, porque estamos en comunidad. Y entonces esta parte de Efesios, si nosotros seguimos leyendo, habla acerca de eso, y me voy a saltar una parte, pero es muy importante, porque él dice que puso dones a su iglesia, y eso ya lo hemos estado viendo a lo largo de estas jornadas, de estas prédicas, de que se nos está hablando de la edificación del cuerpo, cómo el Señor estableció pastores, maestros, profetas, evangelistas, y todos con el fin de edificar el cuerpo. Pero también está hablando de la comunidad de fe. Y si seguimos en Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto me encanta. La palabra es muy clara al decirnos que Él nos hizo parte de su comunidad, de una sola comunidad. Y hay un solo propósito, edificarnos unos a otros en amor. En la enseñanza de la mañana me gusta mucho porque el Espíritu creo que está siempre bajo la misma dirección. Y la hermana Marisela nos hablaba de que somos uno, pero la base es Cristo, ¿no? Y sobre esa roca es la que nosotros vamos siendo edificados. Pero venía algo que decía que somos como piedras. Ella decía, somos piedras, y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero me encanta porque dice, estamos siendo en una sola torre, en un solo edificio. Todos somos miembros de esa misma comunidad. Entonces, hay veces que nosotros como cristianos, hermanos, perdemos de vista que somos parte importante del cuerpo de Cristo. Déjeme ponérselo en otras palabras. Es imposible creer que yo estoy gozando de una salvación plena si no estoy viviendo en comunidad. Es decir, la salvación no es un acto individual. La salvación y la vida de Cristo, la vida en Jesucristo, no es una vida de aislamiento, no es una vida en la que yo puedo vivir en mi rincón sin tener parte con mis hermanos. Eso no es cristianismo verdadero. No puedo decir, soy un buen cristiano, pero no tengo comunión con otros porque todos me caen mal. Falso. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos ser buenos cristianos o buenos seguidores de Cristo, que eso es lo que significa cristiano, si no vivo en lo que Él se entregó en lo que entregó su vida. Él entregó su vida por la iglesia. Y si yo no quiero ser partícipe de su iglesia, no puedo decir que amo a Dios. Y eso es algo muy fuerte porque, por ejemplo, Juan en sus cartas dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¡Qué fuerte! Eso son cosas muy, muy importantes. Y entonces, si no hago parte de la comunidad, si no me integro a la comunidad, no puedo ser un buen seguidor de Cristo. Punto. Y yo sé que es muy fácil decirlo, hermanos, yo lo sé. Porque después decimos, oye, es que el hermano tiene un carácter que de verdad me cuesta trabajo, ¿no? O es que la hermana tiene actitudes que no me parecen. Bueno, el Señor no nos pidió opinión en ese sentido. Nos dijo, ámalos, ¿no? Nos dijo,
sé parte de la iglesia, sé parte de su comunidad, ¿no? Hay personas que van por la vida buscando una iglesia perfecta, y yo escuché eso que me dio mucha risa, y sí es cierto. En el momento que nosotros lleguemos a encontrar una iglesia perfecta, si entramos, ya se echó a perder, ¿no? Es verdad, porque todos somos seres imperfectos, muy, muy necesitados de Cristo. Entonces, yo quiero quedar esto como el primer aspecto que nos da a entender que mi vida puede edificar. Si no tengo claro que vivo en una comunidad, no voy a poder edificar a otros. Si no tengo claro que mi vida es parte de un cuerpo, no voy a poder edificar a otros. Lo que me hace entrar en el siguiente aspecto. Mi forma de vivir beneficia o perjudica a la comunidad en la que me encuentro. El segundo aspecto es saber que lo que hago afecta a los demás. Efesios 4, 17 al 32. Ayúdenme, por favor, vamos a seguirlo. Si ya lo tienen, me dicen. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí vamos a ver algunas cosas que nos dan ejemplo de que podemos edificar o no. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos. Primero nos habla de que ya no seamos como los otros gentiles. Sí sabía que usted y yo somos gentiles porque no pertenecemos al pueblo judío, ¿no? Pero dice, hace una separación. Los judíos, los gentiles, pero ustedes ya son insertados en la familia de Dios. Entonces dice, ya no sean como los otros gentiles que están ajenos a la vida de Dios. Dice, me encanta el 20, dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Dice, si en verdad escucharon de Él, si habéis entendido las enseñanzas en la verdad que es Cristo, despójense de todo eso. Hermanos, todos tenemos arrastrando cosas de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Y tenemos que despojarnos, es una invitación del Espíritu a través de Pablo que nos dice, quítense todo eso. Hermanos, esa ya no es nuestra forma de vivir. Ya no somos, esa no es nuestra identidad. Debemos quitarnos ese peso, quitarnos esas vestiduras, porque es una metáfora. Dice, renuévate en el Espíritu
en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre. Vístete es ponerme las cosas. Pero los ejemplos dice, desechando la mentira, hablen con verdad. Es decir, si nosotros hablamos entre nosotros, entre mentiras, nos dañamos, hermanos. Nuestra torre se empieza a dañar. Dice, sin embargo, hablen con verdad. Y te da un porqué. Dice, ¿por qué? Porque son miembros unos de los otros. O sea, si yo fuera, si mi cuerpo solo se comunicara entre sí, ¿qué gana mintiéndose a sí mismo, no? Por ejemplo, en términos médicos, si yo veo que mi cuerpo está padeciendo de algo, ¿qué gano yo diciéndole a mi mente, no, eso no es verdad, y hablando mentiras contra mí misma? La única que se perjudica soy yo, ¿cierto? El primer aspecto es entender que estoy en un cuerpo. Entonces, mi forma de vivir, en este caso, mentira, la desecho, porque tengo que hablar con verdad hacia mi prójimo. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Se vale enojarse? Sí, hermanos, se vale enojarse. Enójate como tú quieras, siempre y cuando no dañe a los demás. Pero dice, no peques en hacerlo. Y te recomienda, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hermanos, era un versículo que me caía bien gordo cuando mi mamá me lo decía, cuando me enojaba con mi hermana, y que nos peleábamos de niñas, y ahí estábamos, y me decía, no se pueden ir enojadas. Y uno traía el enojo, pero hasta acá. Y mi mamá siempre nos lo decía, pero ahora entiendo por qué, porque eso daña al cuerpo. Eso nos daña. Y luego dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el enojo, el diablo puede entonces entrar. Y eso está muy fuerte, ¿no? Pero sí me está dando permiso de enojarme. Claro que sí. Pero ten cuidado, porque esa puede ser una puerta que puede abrir para que entre el diablo. Por eso dice, no te enojes, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El que hurtaba, el que roba, no robe más, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y te dice, ¿para qué? ¿Para hacerte rico? No. ¿Para qué? Para que tenga que compartir. ¿Con quién? Pues con otros, ¿no? Con los demás, en el que padece necesidad. Y está hablando en contexto de cuerpo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces palabras corrompidas creo que lo vemos como que pues, no digas groserías, ¿no? Pero pues palabras corrompidas también pueden ser palabras que hieran a otros intencionalmente. Que hables mal de alguien solamente porque a lo mejor estás enojado. Que dañes intencionalmente a alguien con tu boca. Y dice, sino que, y entonces ese daño, ¿el daño qué hace? Destruye, ¿cierto? Pero dice aquí la Biblia, sino que sea la necesaria, o sea, no hay que hablar de más y eso nos cuesta mucho trabajo. ¿Para qué? Para la edificación. O sea, lo que tiene que salir de nuestra boca es para edificar y dar gracia a los demás. Y esto, hermanos, es bien difícil para todos nosotros porque somos carne, hermanos. Y nos cuesta mucho trabajo. Pero dice, la que sea buena para la necesaria edificación. Para dar gracia a los oyentes. Dice, no contristéis al Espíritu. Es decir, pues no, el Espíritu Santo está presente en todo momento que nosotros estamos haciendo acciones, hablando palabras. Y dice después, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Porque nos cargamos con eso, hermanos. El enojo nos trae amargura, nos trae rencores,
Y luego andamos, dice gritería, ¿no? Gritándole a todo mundo, hablando mal y hablando así arremetidamente con los demás, cuando la palabra de Dios nos dice que todas nuestras palabras sean pues sazonadas, ¿no? O sea, como que pues, le demos un poquito de sabor, no lo suelten así, ¿no? Y andamos gritándole a todos maldicencias, malicia. Hay personas que pues si a lo mejor lo que se dice, lo que dicen, pues, lo hacen con un propósito que es así como que medio doble, ¿no? Quitémonos toda malicia. Antes de todo eso, sed benignos, es decir, sean buenos, muestren esa benignidad, esa bondad de Cristo, sean misericordiosos, hermanos. De verdad que una receta que yo ya descubrí para el enojo es llenarse de misericordia. Porque cuando uno se enoja por algo y que tú dices que tengo razón en enojarme, pero cuando tienes un corazón misericordioso por otros, dices, bueno, pero... y se te baja el enojo. Perdonándonos unos a otros. Híjole, ya para qué me meto más, ¿verdad? Sí, a todos, de verdad que esta palabra confronta. Yo no estoy diciendo nada, es la palabra, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar, hermanos, es algo muy importante en el cuerpo. Todo lo que Dios nos pide cambiar, el resultado es la edificación del otro. ¿Sí se dieron cuenta? Que si yo cambio mi mentira por verdad, mi robo por no robar, por mis malas palabras, por ser bueno con otro, por decir buenas cosas a otro para edificar, ¿se dan cuenta que el cambio es la edificación de la otra persona? En ningún momento dice, trabaje para que te vaya bien a ti, o no digas mentiras para que no piensen mal de ti. No, todo lo que Dios nos pide cambiar en nosotros es para el beneficio y la edificación del otro. Y volviendo a nuestra ilustración en la torre. Si el cimiento de la torre, lo que no se ve, no está firme o no es correcto, inevitablemente la torre caerá. Y lo voy a decir en otra forma. Quisiera decirlo nuevamente en otra metáfora. Si las células del cuerpo no están sanas, inevitablemente el cuerpo morirá. Esto es lo que pasa con las enfermedades autoinmunes. ¿Sí han escuchado ese término? Enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo se ataca a sí mismo. Las células del cuerpo humano tienen un comportamiento anormal al que fueron diseñadas. Por lo tanto, se vuelven dañinas y tóxicas para el mismo cuerpo. Si no se interrumpe este patrón con medicamentos, con un tratamiento, el cuerpo termina muriendo, porque el cuerpo se debilita por su mismo daño y es más susceptible ante patógenos o enfermedades externas. ¿Qué quiere decir? Que Dios es sumamente sabio. ¿Cuánta sabiduría del Espíritu hay al inspirar esta analogía? Porque quiero darles que entendamos juntos esto, porque es maravilloso. La creación nos habla acerca de los principios también. Si nosotros como miembros, somos células de un cuerpo, como miembros de un cuerpo, tenemos conductas anormales a los que hemos sido diseñados, porque Dios ahora, por medio de Jesucristo, hemos sido transformados. Nuestro diseño ha cambiado. Antes nuestro cuerpo era para hacer lo malo, para andar en maldad, pero ahora en Cristo hemos sido renovados y nuestro diseño ha sido transformado para edificar. Pero si nosotros como células tenemos una conducta anormal a la que ya hemos sido diseñados por Cristo, nos volvemos dañinos para el cuerpo. Y entonces el cuerpo será más susceptible ante el ataque del diablo. ¿Saben? Las enfermedades autoinmunes son terribles, hermanos. Es algo terrible, terrible.
Gracias a Dios que ya hoy hay medicamentos, tratamientos que pueden pues, curar o llevar un poquito mejor eso, ¿no? Pero es una agonía muy grande a veces, ¿no? Como cuerpo, hermanos, no podemos vivir en una agonía hasta que Cristo venga. Si nosotros tenemos conductas anormales a nuestro diseño, a nuestra naturaleza, vamos a dañar el cuerpo. ¿Y saben de qué terminan generalmente? ¿Qué es lo que generalmente termina dañando a una persona enferma con una de estas enfermedades? Ni siquiera es su mismo ataque. Sí, es su mismo ataque, pero en realidad es que se vuelve vulnerable ante otras muchas enfermedades. Y eso es la que la destruye. Entonces, imagínense como cuerpo, si nos dañamos unos a otros con conductas diferentes a las que hemos sido diseñados, nos volvemos vulnerables ante alguien, ante un adversario real, porque nosotros no somos nuestros adversarios. Nuestro adversario es el diablo y es real, y nos volvemos más vulnerables ante los ataques que él tenga. Eso es algo tremendo. Pero me enojé con mi esposo cuando no veían los pastores ni nadie de la iglesia. Estábamos él y yo en nuestra casa y nos enojamos. ¿Afecto al cuerpo? Claro que sí. Tu esposo o tu esposa forma parte del cuerpo. Y si no es cristiano, pues ya le diste un mal testimonio. Afecto. Pero yo mentí y engañé allá por mi trabajo. Nadie me conoce en mi trabajo. Estoy yo solito y yo hice mentiras y cosas chuecas. ¿Afecto al cuerpo? Claro que sí. El cuerpo tiene un propósito y un objetivo y una misión. Y entonces tú estás estorbando al reino, estorbando la misión. Le grité a mis hijos y los dañé. ¿Afecto al cuerpo? Claro que sí, porque la palabra nos manda a ejercer disciplina con amor y para edificación. Porque si no, ellos van a repetir ese patrón torcido. Las células se multiplican. Nuestro cuerpo tiene células que se multiplican. Nosotros también nos multiplicamos. Y podemos replicar. Las células malas, dañadas, replican otras células dañadas. Y eso puede llegar a ser un patrón si no se corrige. Lo que hacemos dentro y fuera de estas 4 paredes, nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestra forma de pensar, de hablar, de dirigirnos en la vida, nuestra forma afecta a los demás, para bien o para mal. Pero si nos vestimos del nuevo hombre que actúa conforme al Espíritu, seremos una gran bendición para otros. No todo es malo. Yo les pongo el peor escenario. A veces yo soy así. Pero también hay muchas cosas buenas. Porque si mi comportamiento es conforme a la palabra, si caigo, pero no me quedo ahí, me levanto, pido perdón, porque pues si dice que pidamos perdón es ¿por qué? Porque nos podemos equivocar, ¿no? Si dice que pidamos perdón es porque sí pudimos fallar. Pero si me quedo en la falla, pues ya no edifico. Pero si voy con mi hermano y me reconcilio, si pido perdón, si cambio mis actos, mis conductas, y hermanos, qué tremenda bendición vamos a hacer para los demás. Y no solo para nuestro cuerpo, sino para los de afuera, que nos digan, oye, qué bonito que pues ustedes se perdonan, que ustedes aman, que ustedes no se dejan en medio de esas cosas difíciles, hermanos. Y es que Marisela decía algo muy importante en la mañana. El que está sobre la roca y el que está sobre la arena edificando su vida, vienen las tormentas para los dos. Las situaciones difíciles de la vida, las circunstancias, nuestros comportamientos pues van a venir también para los demás, pero la forma diferente es en dónde estamos parados para responder, para edificar o para destruir. Qué hermosa bendición podríamos ser, o podemos seguir siendo, porque pues no estoy diciendo que no, se haga, ¿verdad? Qué hermosa bendición somos cuando andamos conforme al Espíritu y edificamos a otros. Y mi último aspecto es
El último aspecto que nos ayuda a comprender que cuando vivo la vida en Cristo soy capaz de edificar a otros es que tengo que tener consciente de que dentro de mí vive el Espíritu Santo. Hermanos, cotidianamente estamos ignorando, muchas veces ignoramos al Espíritu Santo. Nos olvidamos de que Él vive en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, como que a veces no lo entendemos. Yo por mucho tiempo no lo entendía. Y yo pensaba que el Espíritu Santo era como un ente ahí, como, no sé, o sea, que el importante Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí como que no. Pero, hermanos, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Es maravilloso conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me guía a Jesucristo, es el que me revela a Jesucristo. Y quiero tomar un poco antes esto. En Primera de Pedro 2, 1 al 8 dice, se me borró en la otra versión, perfecto. Primera de Pedro 2, del 1 al 8. Lo puse en mis dos versiones y se me borró la que no me vayan a regañar. Bueno, lo quería leer en las dos versiones, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así es, los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. A mí me gusta más en Reina Valera porque dice que son piedras vivas y habla de que Jesús es la piedra angular y que nosotros somos piedras vivas. Y seguimos hablando de lo mismo. Y les voy a dejar de tarea que lean desde Primera de Pedro 1:13, desde el 13. Porque desde ese momento nos está exhortando el apóstol Pedro. Primero vimos a Pablo y ahora vemos a Pedro, exhortándonos para vivir vidas santas, de una conducta una conducta que simplemente es el reflejo o la consecuencia de que la vida de Dios está en nosotros, que la vida de Cristo está en nosotros. Y ese es el contexto en el que se está hablando esto. ¿Y cuántos han escuchado este versículo que dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un versículo que está muy bonito, muy bonito. A mí me gusta y hasta lo tengo pegadito ahí en mi espejo, porque me recuerda mi identidad, habla de mi identidad, ¿cierto? Y nos encanta este pasaje y lo citamos constantemente, pero no nos estamos dando cuenta que este pasaje está situado en un contexto de comunidad. No está diciéndole a una sola persona, tú eres linaje escogido, tú eres nación santa, tú eres. Está hablando en comunidad, hermanos. Está hablando a todos.
Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y a veces hasta ahí nos dejamos y decimos, tomo este versículo simplemente para llenarme a mí, para saber mi identidad. Y eso es bueno saber nuestra identidad. Pero lo dejamos hasta ahí y no leemos que tiene un para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a anunciarlo? Sí, con nuestra boca, pero también con nuestra forma de vivir. Por eso el apóstol Pedro desde antes está exhortando a venir a esa vida santa para poder anunciarlo. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, no está hablando de individuos, está hablando de congregación, está hablando de comunidad. ¿Y quién es la comunidad? Voltea al lado, hermano, y ve a tu comunidad. Esta es tu comunidad. Y si vienen más hermanos, ellos son tu comunidad. Ajá. Dice, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos pueblo de Dios. Y en el versículo antes de leer esta porción, les decía que habla acerca de que somos piedras vivas. ¿Qué es lo que caracteriza en sí a una piedra? Que está muerta, ¿no? Que no tiene vida, que no se puede mover. Pero a nosotros, irónicamente, nos llama piedras vivas. El Señor nos llama así porque Jesús dijo que quien creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y Él está hablando del Espíritu Santo. Hermanos, cuando este tercer aspecto, que es saber que dentro de mí está el Espíritu Santo, si lo olvidamos, hermanos, olvidamos que somos piedras para edificar a otros, para edificar la iglesia. Hemos sido piedras, somos piedras de Dios, que tienen dentro al Espíritu Santo para poder edificar. Y todavía me aguantan un poquito para leer otro pasaje, si no solo se los dejo de tarea. Romanos 8, del 5 al 13. Sí lo voy a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiere decir, si somos, tenemos al Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Otra vez dice, así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este pasaje nos dice, nos vuelve a afirmar, a confirmar que si nosotros somos de Cristo, estamos muertos al pecado, debemos dar muerte a la carne y vivir conforme al Espíritu. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no es posible tener un entendimiento de comunidad, o que me importen mis acciones para poder afectar a otros. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay vida. Somos un edificio más. Somos un edificio muerto. Somos un edificio que no edifica nada. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Es quien nos lleva al conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo es el que confronta mi pecado, el que me consuela, el que me anima, es el que me guía.
El Espíritu Santo es quien nos da un entendimiento verdadero de quién es el Padre y de sus verdades. Hermanos, si no entendemos la necesidad urgente del Espíritu Santo para cambiar esto, nuestra torre se va a derrumbar o nuestro cuerpo se va a enfermar y a morir. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mi manera de vivir, de hablar, de conducirme en la vida es un reflejo directo de si estoy escuchando al Espíritu Santo o estoy viviendo bajo los deseos de mi carne. No quiere decir que no nos equivoquemos ni que seamos tal vez intachables en eso. Pero por eso tenemos recursos del Espíritu para perdonar. Si estoy perdonando o pidiendo perdón es porque me equivoqué. Fue una falta. Nadie habla de perfección. El único perfecto es Cristo. Pero como lo leímos desde el principio, nosotros tenemos esa meta de llegar a la estatura de la plenitud de Él. Es nuestra meta, es el objetivo también. Pero si nosotros estamos pegados al Espíritu Santo, de verdad que si yo cometo una falta, mi corazón se va a contristar. Mi corazón no me va a dejar estar en paz porque habita en mí el Espíritu. Y no puedo traer división. O hay vida o hay muerte. O estoy en unidad o estoy en separación. No hay intermedios. No podemos hacerlo, hermanos. Y lo que más me vuela mi mente o más me confronta es que la carta a los Efesios está dirigida a los creyentes, ¿no? Todas estas cosas de las que nos está hablando es para nosotros somos los creyentes. Hoy se celebra el día del Pentecostés, hermanos. Y a lo mejor muchos hubieran deseado una prédica un poquito más pentecostal. Pero yo soy firme creyente de que ese es el principio. Si no pertenezco a la comunidad en unidad y que mi forma de vivir sigue siendo como yo quiero y no soy consciente de que afecto a los demás, si no tengo un entendimiento de comunidad, no tan fácilmente podemos experimentar al Espíritu Santo. Tal vez, pero ¿por qué habla de esto, de la carne, si estamos hablando del Espíritu, del derramamiento? Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo, es por eso, porque ¿dónde se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés? En la unidad del Espíritu, cuando estaban unánimes, juntos, adorando. Ahí fue. ¿Qué quiere decir? No puedo estar separado del cuerpo, no puedo estar separado, no puedo tener mi Pentecostés por allá si no estoy en el cuerpo. No puedo experimentar en su plenitud la salvación y el derramamiento del Espíritu, hermanos. El mismo salmista lo dice que es como el buen óleo, ¿no? Que estar juntos en armonía. Ahí Dios derrama bendición y vida eterna. Más claro, no podemos. El Espíritu se manifiesta en la unidad del cuerpo. Así es que ya voy terminando. Pero no quisiera que esto pase como desapercibido. Hermanos, seamos conscientes que dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Tenemos las herramientas para resolver nuestras diferencias. Tenemos herramientas para amarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, para soportarnos, pero no de soportar, sino de soportarnos unos a otros, de animarnos, de no perder esta comunión. Hermanos, hacer comunión no es venir a la iglesia y saludar a los demás. Por favor, borrémonos de ese concepto tan equivocado que por alguna razón lo tenemos bien impactado en nuestra mente. Hacer comunión es salir con mi hermano por un café,
invitarlo a mi casa, es comer con Él en los hechos. Así era la iglesia primitiva. Disfrutaban el pan en comunión, disfrutaban de la vida, de una buena plática, de una buena charla. ¿Por qué seguimos pensando que la comunión es solamente venir aquí a la iglesia? ¿Se saben el nombre de todos los que están aquí? Yo admito que me sé la mayoría, pero no me sé todos. Me falta comunión. ¿Saludo cuando voy pasando a otros? ¿O yo voy en mis rollos mentales diciendo ya vine, ya hice, ya me voy? ¿Me importa lo que le pase a mi hermano? Si lo veo con una cara triste o lo veo llorando, ¿me detengo un momento para saber qué le pasa? O digo, que Dios le ayude, pobrecito. Hermanos, comunidad es estar pegados unos con otros. Comunidad, unidad del cuerpo, es importarme por el otro. O sea, no tengamos esta utopía o esta imaginación de que la unidad es algo que se alcanza siendo muy espiritual. Sí, pero no. La unidad se hace con acciones. La unidad se empieza por nosotros, por nuestra decisión de acercarme. Y Dios se encargará de unificar el corazón, el espíritu. Si no tengo intención, acuérdense que somos seres con voluntad. Entonces, hermanos, no estoy enojada, ni es regaño. Es solamente que en verdad Dios me confrontó tanto con esto que es verdad. Ahora, número 1 entonces, si quieren repetir después de mí, yo puedo edificar la iglesia cuando soy consciente de que somos un solo cuerpo. Ahora, vamos a decirlo todos. Yo puedo edificar la iglesia cuando soy consciente de que somos un solo cuerpo. Número 2. Es más, lo voy a cambiar porque pues, de eso estamos hablando. Número 2. Podemos edificar la iglesia cuando somos conscientes de que lo que hacemos afecta a los demás. Vamos a repetirlo. Podemos edificar a la iglesia cuando somos conscientes de que lo que hacemos afecta a los demás. Y número 3, vamos a repetirlo. Podemos edificar a la iglesia cuando somos conscientes de que el Espíritu Santo mora entre nosotros. Cuando comprendemos esta verdad, sabremos que nuestra vida puede ser de gran bendición para los demás. Pidamos hoy al Espíritu Santo que venga sobre nosotros con este entendimiento. Él es el que nos redarguye de pecado, quien nos hace vivir en familia, quien nos ha encomendado la tarea de edificarnos unos a otros. Tengamos cimientos correctos, porque si la base, hermanos, de nuestra iglesia no es la correcta, no es esa vida del Espíritu, comunión, honestidad, santidad, verdad, amor, unidad. Cuando todo eso nos caracteriza como iglesia, entonces ahora sí, como dice su palabra, las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia, porque estamos edificados sobre la roca que es Cristo y nos edificamos unos a otros. Nos cuidamos las espaldas unos a otros, nos perdonamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Seamos generadores de esa unidad, pero necesitamos al Espíritu Santo. Él es quien nos da esa verdadera convicción. Así es que me gustaría que se pusieran de pie.